inserto. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás o no? Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. ¿Sabés de qué se trata esto? No tengo ni idea de qué se trata esto, pero estoy ¿Qué es eso? aceptando el misterio. Eh, No, en Pergamino estoy, provincia de Buenos Aires. En realidad yo tuve estudio en Buenos Aires durante 4 años y me vine para acá hace 2 años y medio. No me vine para acá, me vine por un tiempo, me iba a ir de viaje a Australia, después ese viaje se frustró y bueno, yo creo que me iba con la idea de encontrar un par de cosas afuera que durante la pandemia se concretaron acá. Entonces, Ya está. ya no hay nada que ir a buscar afuera. Esto es muy hermoso. Sí, bueno, un placer. Gracias por esto. Gracias por esto. La idea para mí, como lo dije, como le conté a las otras gente, es hablar con distintas personas, los referentes del mundo de la flexibilidad en función de mi observador, de los que yo veo, ¿entendés? Indagar en lo que nutre a la flexibilidad más allá de la palanca adecuada, del estiramiento, Sí. del isquiotibial, porque con el correr del tiempo me di cuenta que eso es básico y es fundamental, pero está condicionado por un entorno, por nuestra vida, por nuestras historias, nuestras emociones, y el desafío que representa cuando uno está enfrente a otra persona, es decirle, yo te voy a ayudar a mejorar la flexibilidad, pero sabiendo que todas esas otras cosas influyen. Y cuando te conocí a vos, vi que le das mucho lugar a eso, mucho. El otro día, ¿cuándo fue que yo había puesto esto me gustó? Viste que yo había puesto un meme una vez en las redes, yo me dedico a hacer memes, eso es mi Sí, profesión. te sigo. Mi profesión, hago memes, esto voy a poner. Eh, Comentaste en esto de la planificación y los registros, ¿sí? De que, viste, uno por lo general tiene una estructura y bueno, la clase va a ser de determinada manera, pero lo cierto, vos escribiste algo ahí que me encantó, que tenía que ver con esto de, vos sabés a dónde vas, pero el cómo lo haces es según la relación que entablás con la otra persona. Tal ¿Eso cual. fue siempre así en vos o fue, no sé, lo aprendí, al principio, viste, cuando empezás, bueno, yo me da todo lo que sé de la estructura, o cómo fue en vos eso? A mí me pasó que cuando yo empecé a dar clases en un taller que en realidad yo no lo dirigía al taller, estaba con otra compañera y era un grupo de entrenamiento donde nos juntábamos entre todos a armar una clase. Nos juntábamos a entrenar, era como entrenamiento, no sé, lo que pinte. Entonces de repente alguien decía, che, chicos, yo hice mucho tiempo yoga y traigo esto, aporto esto. Y ¿Era otra gente de persona en base. distintas áreas? De Claro, distintas. de distintas áreas. O sea, por lo general la mayoría entrenábamos circo, pero como era un taller abierto a la comunidad, también había gente que no era del palo por ahí, o que no hacían ninguna actividad específica, pero que, nada, todos en algún momento alguna clase de algo hicimos. Y si no hicimos Sí. nada, como la propuesta igual era como, bueno, fíjate qué te gustaría probar. Como, aunque no sepas nada del tema, investigalo y trae un ejercicio, trae una idea, y entre todos íbamos armando la clase. De ese tipo de clases que eran como muy experimentales, pasé a dar clases individuales. Y en las clases individuales me pasaba mucho esto. Por ahí yo tenía una idea de qué era lo que quería que mis alumnos hicieran esa semana o entrenaran esa semana, pero me encontraba con 5 cuerpos completamente distintos. O sea, con una acróbata, yo me acuerdo que tenía un alumno que en ese momento tenía una enfermedad muscular degenerativa, que obviamente su clase era completamente distinta, y sin embargo el foco de mi trabajo seguía siendo el mismo. Entonces, mi idea siempre era, bueno, ¿cómo adapto esta idea que yo tengo a estas personas que son tan distintas? O incluso, ¿cómo hago para, de repente, yo tenía una clase re intensa preparada para el acróbata porque sabía que la iba a poder llevar, y llegaba a su casa y me decía, ayer quedé hecho pelota, no puedo hacer nada. Y era como, ay, bueno, ¿qué hacemos? No, y ¿Cómo lo sí, manejamos? Y era claro. como, bueno, a ver si podemos seguir trabajando este mismo objetivo con otra intensidad, con otro camino y llegar al mismo lugar sin sobreexigirte tanto.
o por ahí quedarnos en la mitad del camino, como qué otros pasos previos tengo para llegar a este objetivo que tengo, que quizás lo podemos trabajar la semana que viene. Y me volví un poco más plástica, creo, desde el momento uno, porque ya fue medio plástica mi acercamiento a dar clases, por ¿Cómo así fue? decirlo. Ese llegar a dar clases tuyo fue, quiero dar clases de esto, fue sin querer, o Fue, ibas a ser abogada y de repente fue terminaste en esto? completamente sin querer, fue completamente sin querer. Bueno, más o menos, yo soy traductora pública de inglés. Eh, yo soy traductora pública de inglés, nunca ejercí, o sea, en realidad, digamos que no lo soy, solo lo estudié. Pero quería hacer eso, o sea, en un momento. Eh, no, en realidad no, siempre quise ser cirquera. Esa era Fuerte. mi pasión. Esa era mi pasión. Sí, No, en realidad, sí, mi interés estaba más por trabajar arriba de un escenario. Digamos, lo de traducción fue algo que quedó ahí, como, no sé, como una seguir la herramienta. norma, un deber ser, algo de Sí, eso. sí, un mandato familiar un poco fuerte. No, en realidad nunca decidí dar clases. Siempre mientras di clase tuve otros trabajos. Porque también creo que había una parte de mí que estaba muy convencida de que no iba a poder vivir de esto. De esto me refiero a nada que tuviera que ver con el movimiento, ni dar clases, ni ser artista, ni ser acrobata, ni como que había algo ahí atrás que se jugaba siempre, entonces tenía siempre un trabajo de oficina y daba las clases, que me encantaba dar clases. Pero no podía soltarlo, me costaba un montón soltar lo otro. Sí. Cuando yo empecé a dar esas clases de personalizadas, digamos, fue porque el taller que nosotros teníamos, este taller experimental que teníamos abierto y que duró 2 años en el centro estudiante de la UNTREF, cerró, o sea, el espacio que nos prestaban dejó de existir como tal, y las personas que venían tomando el taller, fue como, bueno, pero yo quiero seguir, ¿cómo hacemos? Y era como, bueno, el taller grupal como taller grupal ya no existe, pero podemos buscarle otra dinámica. Y esa Sí. dinámica fue empezar a dar clases a domicilio. Y yo desde mi completa inexperiencia como docente, porque en ese momento no estaba formada como docente. O sea, si bien tenía un montón de años de entrenamiento, era como, chicos, ténganme paciencia, lo que no sé se los investigo. Con esta apertura de decir, che, mirá, la verdad es que hay un montón de cosas que probablemente no sepa cómo hacerlas y las vamos a ir resolviendo entre los dos y la gente la mejor. Pero bueno, ahí empezó el Acá, camino de empezar a buscar todos los lugares donde me podía formar y rellenar todos esos baches que iban apareciendo mientras iba intentando transmitir algo de lo que yo había hecho. ¿y cómo te nutrías? Tipo, uy, tengo esta situación en la clase, no sé cómo resolverla, tengo que aprender. ¿Cuáles eran los lugares donde vos te nutrías para ir mejorando tu clase, mejorando tu experiencia? ¿Cómo? Primero en la universidad, o sea, yo estudié en la Universidad de 3 de Febrero, después estuve un tiempo en la Universidad de San Martín. Gracias a Dios, por lo menos no, creo que en las dos universidades, en la UNTREF, que fue como mi primer momento, tuve grandes profes que eran muy accesibles también a esto. Decir, tipo, sentarte y decir, tipo, yo estoy haciendo esto, no sé cómo hacerlo, ¿cómo lo harías vos? ¿Cómo aprendiste? La mayoría de los profes en UNTREF también no tienen formación docente o no tenían formación docente en ese momento porque nuestra carrera era muy nueva. No existe una formación para un docente de acrobacia, a no ser que sea profesor de educación física, pero no de acrobacia específicamente. Y Sí, en yo cuanto a creo la que, flexibilidad, no, te iba a decir, ¿cómo? creo que en ese momento el Coreto fue a la UNTREF y la escuela de Claro, Hodgman fue a la de San Martín. exactamente. Y desde ahí, claro, se nutrieron de formadores que eran los más. Así todo, las dos formaciones no eran ellos no forman formadores, ellos forman artistas. Claro, Entonces es muy distinta la formación, porque una cosa es saber hacer un ejercicio y otra cosa es saber transmitirlo. Y a mí me pasaba que yo sabía hacer un split, pero ¿cómo le explico a una persona cuál es el camino para hacerlo? Y todo lo que va a tener que atravesar. Y cómo yo tengo en cuenta lo que le va a afectar a esa persona a nivel psicológico, a nivel emocional, a un montón de otros niveles, que por ahí desde la pedagogía están más acompañados, pero desde lo que nosotros hacíamos, no, nosotros íbamos a entrenar y bueno, nos acompañaban nuestros profes o nuestros claro. terapeutas en todo Sí, caso, sí, digamos. ahí, claro, Pero cuando te volvés docente es como que eso se juega de otra manera, no es lo mismo. sí.
Y después nada, tomé clases con mucha gente, o sea, me anotaba en todas las clases que podía. Leí mucho, estudié mucho, y esto creo que fue súper importante decirle desde lo vamos a mis alumnos, chicos, va a haber cosas que yo no voy a saber. Sí, Sepan que va a haber cosas que yo no voy a saber y que cuando eso suceda, yo les voy a decir, tipo, che, mira, acá no me puedo meter porque no sé, pero te lo averiguo para la próxima y lo trabajamos juntos. Como creo que eso estuvo buenísimo, porque me hizo a mí empezar a reconocer como dónde estaban esos baches y tratar de ir a buscar esa información que faltaba. O que sí, falta todavía, porque claramente siempre uno se encuentra con limitaciones en lo que sabe. sí, sí, total. A mí al escucharte, eh, se me dispara esto, ¿viste? Eh, de cómo uno se forma y quizás todo el recorrido que vos hiciste es quien te convierte en la maestra que sos ahora, donde la gente te elige para trabajar y demás. Eh, ¿Vos hubieras preferido elegir, seguir un camino de termino el colegio, hago mi instructorado en flexibilidad y recién cuando hago el instructorado doy la clase y esos son los pasos correctos o simplemente esta búsqueda la crees tan potente como los pasos normales y académicamente correctos y establecidos para formarse? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Yo después hice un instructorado de flexibilidad cuando lo encontré, porque también en, Sí, ese, en el momento en que yo empecé a dar clases, yo daba clases de entrenamiento, no sí, daba clases de flexibilidad. Derivó en flexibilidad porque me di cuenta que lo que más necesitaba, por lo menos la gente que estaba trabajando conmigo, era fuerza y mayor movilidad. Entonces, nuestro entrenamiento se enfocaba por ahí. Cuando me di cuenta que lo que estaba enseñando era clases de flexibilidad, empecé a buscar dónde formarme específicamente en flexibilidad y no había nada, Fer. O sea, hace 10 años no había nada, nada, no sí, existía el incorporado. En un momento me recomendaron a Claudia Saín, que yo no la conocía, y yo estudié con ella 2 años. Un instructorado que es en técnicas aplicadas de flexibilidad y elongación y reeducación del movimiento. sí, Y para mí eso me cambió la vida, o sea, no puedo decir que no es fantástico hacer un instructorado, o sea, claro. que... Pero ¿en qué sentido me cambió? Me cambió porque este instructorado en específico fue muy aplicado, ¿entendés? No es que nosotros íbamos a aprender ejercicios, íbamos a aprender a pensar sobre los ejercicios. Y eso fue fantástico. ¿Te enseñó más Claudia sobre me... la pedagogía? Perdón, ¿te enseñó más sobre la eh, pedagogía? Sobre la pedagogía y sobre el diseño y sobre por ahí la anatomía y la biomecánica aplicada, como, o sea, nosotros durante el primer año vimos técnica, o sea, cómo se estira tal músculo, ejercicios, distintas técnicas que puede aplicar, pasivas, activas, asistidas, bla, etc. Sí, Durante el segundo año el foco fue en anatomía y biomecánica aplicada, entonces era como, bueno chicas, para la clase que viene tráiganse una clase de puentes. 5 ejercicios para preparar un puente. Entonces vos te armabas una clase, 5 ejercicios para preparar un puente. Y lo mostrabas. Y te decía, bueno, pero ¿sabes qué? Sí, tu alumno tiene 60 y tiene un desgaste en la articulación de la rodilla, no se puede poner en 4 patas. ¿Cómo haces esa claro. clase? Y Te era presentaba como, bueno, problemas. claro, era el segundo año fue específicamente, es como, vos traés la clase, sí, bueno, pero ahora llegaste a la clase y tus alumnos tienen estas características, aplicala, como, tenés que seguir dando esa clase, porque esa es la clase que corresponde a la planificación que vos tenés armada para el año, como, ¿qué vamos a Sí, hacer con eso? Y trabajar también con la idea de eso, que no siempre el cuerpo que te va a tocar para trabajar va a ser un cuerpo que está sano o que está al 100% o que está en todas sus capacidades o que está con la energía puesta al 100 como a uno le gustaría o como a uno se imagina en esa clase. Y eso sí, fue fantástico porque te permite ya no depender de los ejercicios que conoces, sino pensar qué necesita ese cuerpo y cómo puedo adaptar lo que yo sé a ese cuerpo en específico. Y para mí fue fantástico, o sea,
Pero te digo, fue este instructorado en particular, ese segundo año, que a mí me estalló la cabeza, era como, necesito hacer este segundo año 1000 veces. Y vos, Y de hecho lo haría. te hago una pregunta, Sí. investigando, jugando con el pensamiento también. Si una persona te pregunta a vos, che, quiero tomar clases de flexibilidad, ¿le recomendarías a una persona que hizo un instructorado o no? No lo sé, Genial. no lo sé, es ¿Por que qué no? O sea, indaguemos, está buenísimo ese no sé. porque siento que el papel es un papel y nada más. Mm, Y que vos podés hacer un instructorado y ser un gran instructor, podés hacer un instructorado y ser un mal instructor, podés no hacer nada y ser un gran instructor. Como que depende de cada uno, de lo que el profesor pueda dar en ese instructorado. O sea, lo que la persona, yo siempre siento que, cuanto uno más pone, más se lleva en esos lugares, ¿no? sí. Vos podés hacer, yo hice mi carrera de traducción y me considero muy mala traductora pública y estoy recibida con 9, ¿entendés? Fer, o Pero, sea, ¿Pero eso porque posta. sos muy autoexigente o porque No, realmente no? porque no puedo hacerlo con amor. Y tengo compañeras que quizás han aprobado su carrera haciendo un esfuerzo muy grande o con más dificultad, y yo sé que al día de hoy, con su práctica y con su trabajo, son completamente entregadas. Y me parece que eso hace también, o sea, no nos podemos olvidar que trabajamos con personas. Entonces, si vos no podés estar disponible en ese vínculo como instructor, por más que tengas todo el conocimiento que tengas, siento que no tenés forma de llegar a trabajar con ese cuerpo, con esa persona. Y vos estás tranquila en tus clases cuando vos das una clase, porque más allá del conocimiento que tengas o no, porque yo calculo que las clases que vos dabas antes de tu instructorado y después del instructorado, si bien tu bagaje y tu nutrición es mucho mayor después, las anteriores también tenían la misma pasión, que es lo que marca la diferencia. No, no, obviamente, el conocimiento, olvídate, Claro. olvídate. O sea, fue un antes y un después. Yo tengo alumnos que atravesaron ese proceso conmigo. ¿Y O qué te sea, contaban? tengo gente que entrenó durante 5 años y empezó entrenando conmigo antes de hacer el instructorado y terminó después. Y me decían, ¿no? Bueno, modificaste todo, modificaste la estructura, modificaste la forma, modificaste los ejercicios, modificaste. Yo estaba, o sea, yo estaba dando la clase y estaba analizando todo lo que hacía y por qué lo hacía. Era como que Sí, era una locura, mi cerebro no paraba. sí, No, claramente, o sea, el instructorado te da muchísimas herramientas. Para claro, mí, muchísimas. sí, Pero sí siento que no te convierte automáticamente en un buen docente. sí, claro. Claro, Como que, claro, también debe ser, no sé, como todo. un médico, un abogado, estudias la carrera, pero realmente cuando terminas la carrera y te metes, estás en el momento, ahí realmente es donde Exactamente, surge la exactamente. profesión. Y después lo otro, nada, la práctica. También hay diferentes instructorados. Fer, hay instructorados de 3 meses, que vos decís, bueno, 3 meses. 3 meses. Una persona que sale de la oficina es un instructorado de 3 meses y Sí, no sé si te lo recomendaría por más que tenga el título. sí, Y hay otros instructorados que son muy serios. claro, Hay instructorados que por solo completar la cursada y rendir un examen muy sencillo teórico tenés el título, y hay otros instructorados donde si vos no tenés las competencias para ser instructor te van a decir, no, che, repetí el año, no pasa nada, volví a hacerlo, te falta un ajuste de tuerca, como que ¿Qué, también qué es hay lo que de no, todo, ¿no? sí, qué es lo que no tiene que faltar para vos en un instructor? ¿Qué es lo que no tiene que faltar? De flexibilidad en este caso. Que decís, De mira, flexibilidad. vos querés dar clases, esto tenés que tenerlo sí o sí. Me parece que, bueno, conocimiento básico en anatomía, por lo menos básico en anatomía, y esto, y ser, lo que hablábamos hoy, ser plástico. Entender que lo que vos programes desde la teoría es una cosa, pero la teoría siempre está aplicada a un cuerpo completamente sano y sin ninguna dificultad, y que cuando la llevas a la práctica te encontrás con todo lo otro. Y que está buenísimo tener en cuenta esa diversidad y ser un poquito, jugar un poquito con lo que sé, aplicarlo en el momento para poder hacer algo acorde a lo que necesita ese cuerpo en ese Claro, momento en particular. sí. ¿Qué te iba a decir?
Eh, Me gusta mucho charlar con vos, quiero que lo sepas. Gracias. Está genial. Quiero que entremos un poquito también en esto de aquellas de cosas que nutren a la flexibilidad que están por fuera. Yo cuando me cayó la ficha de que mis hábitos cotidianos, cómo me siento, cómo agarro la taza, cómo me lavo los dientes, influyen más en la flexibilidad de mi hombro que la clase específica de hombros que tomo una vez por semana, cuando por la carga horaria, por la carga de estímulo, me cambia también la forma de dar clases, de entenderme a mí y de poder compartir después en una clase. ¿Cuándo vos empezaste a ver que el entorno influía mucho en vos y en los demás y tratar de ajustar esas perillas para mejorar a quien asiste a tus clases? No sé exactamente cuándo. Puede ser directamente relacionado con el instructorado, claramente. Sí, Eh, lo que nosotros trabajamos también con Clau, y que yo trabajo hoy con mis alumnos, es entender que el movimiento que ellos están aprendiendo a hacer en la clase, tienen que sí o sí trasladarlo a la vida cotidiana, porque si no lo traslado y dejo de practicarlo, desaparece. Entonces es como también medio un objetivo inalcanzable. Yo llevo algo en la clase, me siento mejor durante un día porque después ya no lo aplico más y en la semana vuelvo claro, todo recito. O sea, ¿para qué quiero abrir la espalda si después voy a volver a sentarme así? ¿Para qué sí, quiero que me deje doler el cuello si voy a seguir agarrando el celular de esta manera? Es como lo que gano en la clase, tratar de aplicarlo en otros aspectos, como lo que voy descubriendo de mi cuerpo acá, no puede, no puede no tocar los otros ámbitos de la vida, claro, digamos. sí, Entonces, siento que fue también un poquito al revés, como quizás vos lo viste primero desde cómo los hábitos afectan a tu flexibilidad, y yo creo que lo descubrí sobre cómo esto que yo trabajo lo llevo a mi vida cotidiana. Si esto que descubrí acá en esta clase, que me hace bien y me hace sentir mejor, en la clase funciona, ¿por qué no funciona cuando me siento? ¿Por qué no funciona cuando trabajo? ¿Por qué no funciona cuando camino? Y claro. cómo puedo trasladarlo para que esté realmente más disponible y más al uso, digamos, más que me lo lleve, que voy a la clase, busco algo y me lo llevo conmigo. Eh, sí, sí, es que es así, ¿viste? Entra por un lado la información o por otro. Sí, Aparte, a pero no veces es la no misma sabés. información. Claro, sí, porque depende también esto de cada uno, cómo accede el conocimiento, eso es maravilloso. Aparte, Sí, tal Eh, cual. te quería preguntar cómo es la relación tuya con el dolor, con lo que duele, con lo que uno te dice que me duele. Viste que hay mucho esto de, bueno, antes era esto de no pain, no gain, ahora es si te duele no está bueno, como que pasar de una cultura a la otra. ¿Y cómo es tu relación cuando una persona, primero, obviamente la propia, la tuya con vos misma, pero después, no sé, una persona se empieza a decir, uy, me duele, y cuando te dicen que te duele, ¿cómo vinculás el dolor cuando suceden en las clases? Mirá, yo lo que hago son trabajos como de explorar ese dolor. O sea, te duele, porque vos decís, me duele. Por lo general, cuando uno dice que algo le duele es porque siente una incomodidad. Y esa incomodidad puede o no ser dolor. El tema es que Claro, muchas veces no sabemos identificar como las distintas posibilidades que tiene la incomodidad. Entonces, como esto es incómodo, me duele, salgo. Y es como, bueno, mi pregunta siempre es, ¿ese dolor está solo cuando haces este movimiento? ¿Está siempre? ¿Es crónico? ¿Lo sentís cuando caminás? ¿No lo sentís cuando caminás? ¿Es dolor o es electricidad? ¿Es dolor o es contracción? ¿Es dolor o es como darles otras posibilidades para que la persona preste atención realmente a lo que está sintiendo? Porque muchas veces te dicen, me duele acá, y vos decís, bueno, ¿te duele o sentís una contracción intensa? Y es como, no, siento una contracción intensa. Bueno, fantástico. Entonces, por ahí se te está contracturando. Fíjate hacerlo en menor rango. Como ir también, darle a ellos la herramienta de empezar a identificar y ver en base a qué es lo que están sintiendo, cómo pueden adaptar la posición.
y hacerlos un poquito más partícipes de eso que están sintiendo. O sea, que no siempre necesiten desarmar la postura. Como me duele, desarmo. Si me duele con estas características, desarmo. O sea, este dolor es peligroso. O sea, si siento esto, me estoy poniendo en riesgo. Si Sí. siento una contracción, quizás no tanto. Si siento la sensación de estiramiento, que es bastante cercana al dolor, no tanto. ¿Cómo lo puedo nombrar a ese dolor? ¿Qué características tiene? Como siempre buscarle esa vuelta. Y por el otro lado, lo que decías vos de no pain, no gain, y yo vengo del circo. En el circo es todo pain. Es pain, pain, Todo pain. pain. Primero pain, después vemos. Sí, sí. Yo tuve un par de experiencias bastante aterradoras con la flexibilidad en mis inicios. Contame. Yo me desgarré los dos isquiotibiales en una clase de flexibilidad balística. No sé, o por ahí hacer ejercicios, nos ponían un pie en una silla, otro pie en una silla, el torso flotando así, un compañero empujando la cadera desde abajo, y es como, y vos decías, Claro. tipo, no, me voy a morir, y te decían como, sí, bueno, si querés ser contorsionista tenés que llorar. Hermoso. A este nivel, a nivel, sí, como la foto de los niños que vos ves ahí llorando y los profesores empujándolo arriba en Mongolia. Sí, Eh, qué sé yo, son formas muy diferentes, también incluso desde la acrobacia, ¿no? Te pasan un truco y es como, bueno, ¿y este truco cómo se hace? Y todas las veces que lo necesites hacer hasta que te salga. Y es como, no, tiene claro. que haber una técnica, tiene que haber un camino, una progresión. Sí. Como que también el circo fue en sus principios un poco así, como lo veo y lo intento hasta que me salga, o me rompo la cabeza en el camino. ¿Vos estás en contacto Eh, ahora con artistas circenses y demás? ¿Sigue pasando sí, eso en su gran mayoría o ya en la formación está cambiando? no, hay un cambio súper notorio, hay un cambio súper notorio. Yo creo que es en todos los ambientes. Claro, Eh, Quizás creo que el ambiente que se está resistiendo más a este tipo de cambios es el ambiente estricto del gimnasio. el gimnasio, El gimnasio, levantamiento de pesas, CrossFit, es claro, como, bueno, la lesión es parte y entreno duro y es como, uff, yo, por lo menos de lo que yo veo de mis alumnos, son los que vienen más golpeados claro, y con más dificultad para ver que quizás hay otro camino que no sea tan fuerza bruta. claro. Tiene que ver Me pasa, por algo cultural. sí, Mm, sí, me parece que forma parte de la cultura del gym en realidad, que tampoco es del gym, es como de la parte de levantamiento, pesos muertos, perdón, entrenamiento con pesos libres, CrossFit, como que viene de esa rama. Y me pasa mucho con los hombres en general, cuando por ahí estamos haciendo estiramientos con técnicas de activar los músculos contrarios para que se relajen los que queremos soltar, sí, te dicen, no, bueno, pero a mí no me tira, o sea, no me duele. Si no me duele, no estás tirando. Y es como, no, tú estás trabajando desde otro lugar, como yo te lo explico. Pero es como, no, pero yo es que no me tira nada, no me duele. Y vos claro, decís, bueno, relajá tu cerebro, que vamos a llegar al momento donde vos sientas que tu músculo cede, pero sin ir a ese lugar donde vos estés sufriendo dolor, no hace falta que llores. claro. Es como el único registro que tiene es eso, es a través de esa herramienta. Claro, como si no lo estoy, y si no lo estoy sintiendo con intensidad, con una intensidad que me sea, con algo que a mí me sea muy intenso, no está trabajando en profundidad, como relacionar eso, como la intensidad de la sensación muscular de estar llegando al límite y cruzar ese límite. Y que a veces cruzar ese límite puede ser mucho más amoroso y desde un lugar que no roza la incomodidad absoluta. Sí, Y por ahí eso es difícil siento que es más difícil específicamente para los hombres que vienen del ambiente del gimnasio. claro, sí, sí. Específicamente. Sí, cada vez que hablo con distintas personas, es claramente, nosotros somos seres culturales que nos desarrollamos en una cultura
y nuestros cuerpos se desarrollan dentro de esa cultura y vamos adoptando distintos hábitos de acuerdo a tu entorno, justamente, cómo te vas formando. Hay dos preguntas que siempre hago, que me gusta hacer, que tiene que ver, primero, ¿qué es el cuerpo para vos? Si yo te digo, Georgie, ¿qué es el cuerpo? ¿Vos qué me decís? Mira, para mí el cuerpo es este. Y la segunda pregunta es, ¿dónde empieza y dónde termina el cuerpo para vos? Tu cuerpo, el tuyo, o el mío, o el de la gente, el de tu mamá, lo que sea. ¿Dónde empieza y dónde termina? Ok, a ver, ¿qué es el cuerpo? Uy, qué preguntas más difíciles, Fer. ¿Qué es el cuerpo? Yo siento que el cuerpo es como... No siento que nosotros seamos el cuerpo, siento que el cuerpo es una herramienta que nos permite explorar esta realidad en la que nos toca vivir, esta tridimensionalidad en la que habitamos, por así decirlo. Creo que es un vehículo, una máquina de descifrar lo que sucede alrededor y que nos permite eso, ponernos en contacto con ese alrededor. Y creo que el límite del cuerpo se marca o se aparece en ese vínculo con el otro, en donde empieza el otro. En cuanto a la sensación, en cuanto al vínculo, en cuanto al límite, en cuanto al respeto, en cuanto al cuidado. Creo que como seres sociales no podemos limitar este cuerpo sin el registro del otro, ¿no? Como sin el registro de lo afuera. Soy Claro, o sea, soy todo lo que no soy, por así decirlo. claro. Y eso tiene que ver con la percepción de cuando vos registrás a un otro, sabés dónde terminás vos, ¿sí? Cuando otro te interpela. Exactamente. Ok, perfecto. Eh, Tu existencia, la tuya, desde tu perspectiva, es una energía que habita un cuerpo, que el día de mañana vos podés no existir, o sea, vos podés fallecer, pero tu energía vital sigue sucediendo. A ver si entiendo. Exactamente. Sí, Desde ese lado lo ves. Es como, de a ese vos tu lado. cuerpo no te define en tu totalidad. No, tal cual, no. Siento que es como una herramienta para este vivir. No sé cómo explicártelo. No, está bien, pero estamos perfecto. Siento que es un poco eso. Es como, sí, el vehículo que nos permite estar en esta realidad. Claro, perfecto. Y ves a otras personas que viven o sea, de la misma manera. Esto te lo pregunto porque te he visto participar, no sé, decime si me equivoco, de Sí, eventos multidisciplinarios con otras disciplinas. Es un campamento, puede ser, no sé si estoy diciendo sí, bien. de acroyoga, hermoso. Eso, donde se busca una mezcla de disciplinas. Y a mí lo que estoy viendo mucho es, a mí cada vez me cuesta diferenciar mucho lo que es un ejercicio de flexibilidad y lo que es un ejercicio de fuerza. O sea, cada vez menos. Cada vez, tipo, levantar una pesa de 1000 kilos es un ejercicio de flexibilidad porque está sucediendo. Abrirte de piernas es un ejercicio de fuerza también en el split porque la estás Sí. utilizando. O sea, se empieza cada vez lo distingo menos. Me pasa eso, o sea, no puedo separar esto de flexibilidad y esto de fuerza porque es algo que sucede y lo veo. Y esto que sucede con estas dos capacidades, me pasa lo mismo con la nutrición y un ejercicio de flexibilidad. Por esto, estos campamentos, por ejemplo, interdisciplinarios que vos hacías, es Sí. como que en el fondo, si bien son personas que tienen capacidades distintas o rótulos distintos, o bueno, yo soy profe de yoga, vos de flexibilidad, él es chamanismo, él es psicólogo, el otro es abogado, pero es como que en el fondo hay algo común. Hay una expresión y una intención, un objetivo común, que son distintas herramientas, pero que buscan lo mismo. ¿Puede ser que lo veas de esa manera o no? Sí, obvio. Es que no nos podemos olvidar que somos seres muy complejos. El ser humano es complejo. Mm, Y que todo lo que lo atraviesa toca todos los ámbitos. O sea, vos estás mal emocionalmente y no entrenás de la misma manera.
Tu cuerpo está enfermo y no piensa de la misma manera, no siente de la misma manera. Entonces me parece que, por ejemplo, yo, al menos en este campamento de acro, donde hubo muchos docentes de muchas disciplinas, o sea, estuvo muy bueno porque invitaron muchos profesionales de distintos campos que trabajaban con distintas técnicas, y como el Sí, objetivo de todos los talleres siempre era lograr que la persona que lo tome se lleve un poco más de bienestar a su vida cotidiana, que es, en definitiva, que pueda habitar esta existencia con mayor placer, con mayor claro. disfrute, con mayor armonía, integridad, conciencia del cuerpo y de cómo eso está en contacto con todo lo otro. O sea, yo a veces me sorprendo, pero tuve una alumna una vez que me acuerdo que me llamó llorando desde sus vacaciones, diciéndome, Georgie, o sea, estoy emocionada porque hace 2 horas que estoy sentada tomando mate y no me duelen las piernas, ¿entendés? Y Claro. para ella era como, cambió su vida, cambió rotundamente su vida por poder hacer algo que para por ahí los demás es como esto, estar sentado como vos estás en el piso y no morir de dolor o no sentir que se le acalambra toda la columna porque no lo podía sostener. Sí. Y vos decís como qué implicado que está el bienestar emocional de una persona con su capacidad de moverse, con su capacidad de hacer con su cuerpo, de que ese cuerpo realmente esté disponible para la cotidianidad de la vida, para lo, no sé, para desde lo más mínimo, atarte los cordones, hacer la cama, ir al baño. ¿Y cómo No aprendiste a sé, o sea, lidiar con esas jugar con emociones? tu hijo, ¿entendés? Sí, no, no, no. Son esas cosas, estas pequeñas cosas que son, que te cambian la vida y es maravilloso. Exactamente. No, perdón, justo te interrumpí, pero quería preguntarte cómo, sabiendo esto, ¿cómo lidias con eso en una clase vos? ¿Cómo manejás la emoción con otra persona, sabiendo que influye tanto? ¿O lo limitás simplemente a esto es así, taca, taca, sabiendo que tiene una consecuencia emocional, pero dejándola? ¿O adaptás tu entrenamiento al estado emocional de la otra persona en ese momento? No sé No, cómo lo yo manejás. adapto las clases al estado emocional general. Ahora no estoy dando clases individuales, solo trabajo con grupos, entonces es un poco más difícil. Pero sí, por ejemplo, al final de la clase trato de preguntar cómo están, o sea, de verdad, hagan contacto de cómo están, cómo llegaron y cómo quedaron después de la clase, y charlemos de lo que pasó, porque hay veces que, espera que me están llamando. Eh, Muchas veces se mueven sentimientos que son difíciles de procesar solo. La frustración, el enojo, bueno, ya de por sí la frustración es un tema que trabajamos siempre. Siempre les digo, a veces tenemos charlas técnicas después de la clase, para que se den cuenta que no son los únicos que se están sintiendo así, que el resto de la clase también, el resto de los compañeros también pasan por ese proceso. Yo les pido que lleven una carpeta del antes y el después, como con sus fotos, porque uno se olvida de cómo llegó a la clase, de qué era lo que ese cuerpo estaba imposibilitado de hacer. El cerebro es muy vago para recordar, entonces se acuerda lo que hizo la semana pasada. Claro. Y a veces de la semana pasada a esta, tuve un bajón anímico o estoy muy cansado y no pude dar lo mismo, y de repente no estoy llegando a los mismos lugares, no me son cómodos los mismos lugares, y digo, la puta madre, todo lo que avancé lo perdí. Como eso es lo primero que el cerebro dice, y es como, no, calmate, acordate, como, el año pasado no te podías tocar la punta de los dedos de los pies, ahora estás sentado en el piso, estás cómodo, como identifica también qué cambia en tu sensación, como cómo percibís el ejercicio, porque por ahí el avance no es esto. El año pasado me sentaba en esta postura y me sentía fatal, o sea, se sentía fatal por todos lados. Yo estaba incómodo, mi cuerpo estaba incómodo, mi cabeza estaba pensando en cualquier cosa, diciéndome que necesito salir de este lugar. Y quizás el proceso en un mes sea que el cerebro diga, este lugar no es tan incómodo. Ahora puedo evitar esto, que ayer era imposible. Y en la foto no se ve una diferencia, pero la diferencia sí está en cómo vos estás procesando ese ejercicio. Y desde ahí para adelante, si esa sensación de poder con esto no existe primero, como lo demás no sucede. Y esas Claro. charlas técnicas las tenemos todo el tiempo. O lo mismo, el otro día, por ejemplo, les decía, o sea, ustedes imagínense, yo tengo una planificación para la clase principiante y una planificación para la clase de intermedios. Cuando una persona de principiantes
pasa a una clase de intermedios, pasa de ser el mejor de su clase a ser el peor de la siguiente clase. Probablemente porque todo esto que los de intermedio estuvieron trabajando desde enero, lo tiene que recuperar. Entonces es Claro, como, che, sabé que esto es parte del proceso y que siempre va a haber alguien que esté mejor que vos, siempre va a haber alguien que esté peor que vos y que tu trabajo es personal, es tuyo. No compararse. Y si me comparo diciendo, mirá este chabón, la semana pasada no podía hacer esto, o el año pasado no podía hacer esto, mirá todo lo que avanzó, si él pudo, yo puedo. Es posible para mí. Como tratar de cambiar el foco desde ese lugar. Porque sí sucede mucho esto de eh, trabajar con el miedo, trabajar con la angustia, trabajar con la sensación de no poder, trabajar sí. con la frustración, como que es medio que inherente a la práctica, ¿no? Del Que, trabajo de la flexi. eso que decís, a veces yo lo tomo por mi experiencia, no, no sé si es tan así o no, Sí, pero como un arma de doble filo que he visto muchas veces, esto de la referencia de otra persona que logra algo y yo querer copiarlo. ¿Entendés? Entonces sí, fuerzo mi anatomía a algo que sucedió en otra persona, cuando en realidad muchas veces provoco lesión porque, bueno, yo quiero ser como la contorsionista o el contorsionista, moverme de tal manera, ¿sí? Y por ahí y el tamaño de mi húmero es completamente distinto, la cavidad de mi articulación es diferente y no puedo forzar y muchas veces se termina lastimando a una persona, ¿sí? Está bueno los ejemplos anteriores porque te motivan, porque te inspiran, ¿sí? Como alguien que, mirá, si ella eso que decís vos, si esa persona pudo hacerlo y creció, entonces la posibilidad existe, pero la tengo que adaptar a mi cuerpo. Siempre hay algo que es fundamental que tiene que ver con adaptar el ejercicio a uno mismo, ¿no? Para poder respetarlo. Ponele que vos das, no sé cuánta gente estás dando clase ahora, pero das clase a 50 personas, ¿no? Ponele. sí. Dentro de esas 50 personas, eh, tu percepción, ¿vos ves que todavía la gente asocia la flexibilidad con abrirse de piernas solamente o con algo más amplio? O sea, en el público en general con el que vos te manejás, ¿solo Un segundo. sí, sí, tranca. Tengo a la perra acá. Vení, ¿Cómo se llama? presentate. Hola, bebé. Patti, es la perra de mi hermano. Pati. ¿Querés venir arriba al sillón? Vení. Te hacemos un lugar en la charla. No, te preguntaba esto Eh, de la gente cómo ve la flexibilidad. La gente con la que vos trabajás todavía asocia la flexibilidad a abrirte de piernas o a situaciones diferentes. yo creo que cuando llegan, sí. Cuando llegan a la clase, sí. Y después se llevan otras ideas. También un poco, si yo trabajo mucho con esto, con trabajar como desde la tolerancia a la frustración, trabajar como ser específico con los objetivos que quiero y trabajar en eso, esperar el proceso y demás, y cómo Sí, eso influye en otros espacios de la vida. Y creo que al menos dentro de lo que son mis alumnos, o estás o te asociás a esa movida o te vas porque se te vuelve muy mística la clase, ¿entendés? claro, Entonces, al menos la gente con la que yo trabajo entiende que la flexibilidad tiene que ver con un montón de otras cosas. Y con un montón de otras capacidades que exceden al movimiento claro, también, que son emocionales de alguna forma. sí, Pero sí, igual, por lo general, creo que sí está como asociado a llegar a ciertas posturas claro, que los seres humanos normales no pueden hacer, por así decirlo. claro, 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 como si... Como Sí, desde el base, esa es la idea o la concepción o lo que uno busca cuando llega a una clase. Después hay gente que decide quedarse y llevarse otras cosas que están buenísimas y gente que sigue su búsqueda por lo físico, digamos. esto digo porque a mí me enoja, me enoja porque nada, de que la gente no se perciba flexible. Digo esto primero porque a mí me ha pasado esto, ¿eh? Yo no me tocaba con las manos el piso, nada, tuve que hacer un esfuerzo gigante para poder mejorar mi flexibilidad, pero era de los que decía, yo no soy flexible, no soy una persona flexible,
ella o él que se hace el puente sí y yo no. Hasta que uno estudia, se forma y te das cuenta que la flexibilidad es una capacidad básica, pero como esto de batallar contra esta idea de que la flexibilidad es algo ajeno a mí, que no está en mí. O sea, Lo tengo bueno, que ir a buscar afuera. exactamente. Lo ves todavía que por lo general en la mayoría, todavía la gente no se percibe flexible. Encuentra la flexibilidad en Sí, tu clase, pero su idea identitaria, original, no está la flexibilidad todavía. sí. Incluso en gente que tiene mucho rango de movilidad. Claro, rarísimo. Incluso gente que tiene mucho, o sea, que incluso si vos decís, bueno, lo dejo estático solamente al cuerpo, hay gente que tiene mucho rango y sigue diciendo yo no soy flexible. Sí. Y es como, ay Dios mío. Sí, sí, re ¿Qué, sí. qué otra cosa te iba a preguntar? ¿Cómo manejás vos los tiempos de los ejercicios? Por ejemplo, estamos en una clase, te tocan 5 personas distintas, estos que vos decías. Eh, Vamos a trabajar, no sé, un split o cualquier, no sé, lo que quieras trabajar, un ejercicio. El tema de los tiempos de los ejercicios, ¿cómo los manejás en una clase? Por lo general los manejo yo y trabajamos todos al mismo tiempo, a excepción de con los alumnos por ahí más avanzados, donde les paso secuencias o ejercicios, donde la dinámica es, bueno, lo sostienen durante tanto tiempo. Si en ese tiempo ese ejercicio afloja, a partir de ese momento empiezo a contar 15, 20 segundos. Si dentro de esos 15, 20 segundos lo siento volver a aflojar, en ese máximo vuelvo a contar 15, 20 segundos y sostengo 15 segundos en el máximo. Con los principiantes no, porque les cuesta mucho identificar cuándo de verdad el músculo cede y cuándo Sí, son los que están haciendo un sobreesfuerzo para entrar a ese lugar. Como yo estoy trabajando solamente por Zoom, hay un montón de cuestiones que se me escapan. Entonces trato de trabajar dentro de lo seguro y les doy un poco más de libertad a los más avanzaditos, pero los claro, principiantes los tengo sí. más cortitos. Yo por lo general no trabajo con posiciones de mucho tiempo de sostén. No trabajo nunca con más de 1 minuto de sostén. ¿Vos Prefiero con hacer vos? más repeticiones con todos en general. Yo conmigo tampoco. Eso, claro. Sí, Las posiciones que son, o sea, sí en los trucos, o sea, cuando estamos trabajando, no sé, resistencias en puentes y demás, pero son en ejercicios que ya tienen, no en claro. máximos. Sí, Cuando estamos trabajando dentro de lo que son adquirir máximos o trabajar dentro de nuestra máxima capacidad de amplitud, no trabajo con ejercicios de más de 1 minuto, nunca. Prefiero hacer más repeticiones, menos tiempo y ver si puedo lograr concentrarme y soltar esa musculatura en menos tiempo que quedarme durante 3 minutos ahí y después sentir que no puedo mover la pierna porque mi saliste. cuerpo entero se derritió hacia el piso. Sí, claro. Pero eso es también una decisión propia, porque a mí yo siento que no me dio buenos resultados. Claro. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, por cómo uno se vincula con las excepciones? Por ejemplo, esto de, yo sé que si manejo en 15 segundos no me paso del minuto, o sabiendo que con 30 segundos el estímulo y cómo el cerebro procesa el ejercicio alcanza, no hace falta, pero Sí. ¿te apareció algún caso raro? Mira, pero en esta persona, no, esta persona tiene que estar 2 horas en la abertura para que recién pueda, te surgen muchas excepciones donde vos tenés que adaptarte. Sí. No muchas, pero sí hay. Claro, pues si no, no sería una Sí excepción. hay, sí hay gente que tiene, no sé cómo explicarlo, pero como que está nerviosa en general. ¿Viste esa Sí, gente que ya la ves entrar y viene así? sí, Bueno, entonces se mete en el ejercicio, los primeros 15 segundos está así, los segundos 15 está así, y los terceros aflojó un poquito, y es como, dale, ya, soltalo. claro, ya aflojaba, maestro. Claro, Soltalo, soltalo. Sí, sí, tenés esos casos, obviamente. Y con esos casos en particular muchas veces trabajamos otras cosas antes de entrar a los ejercicios de flexibilidad. claro, Como tratamos de soltar esas ganas de sostener desde antes, desde la movilidad, desde los ejercicios de prepa, viste, como meter en la clase también un par de ejercicios de soltar como el sostén para sí, estar un poco más cómodo en ese. A veces siento que la sensación es de necesidad de sentirme contenido y por eso controlo,
Ah, es en hermoso la eso que decís. vida, Sí, en tal la cual. vida, entonces controlo y no Sí, suelto. Entonces, entrar desde el principio de la clase, identificar que estoy en un lugar que me es seguro y que puedo soltar ese control y aflojar esa tensión y dejarme sostener por los ejercicios, por el grupo, por mí mismo, ya abre otra posibilidad que esos ejercicios no necesiten ser de 1 hora para que esa persona pueda soltarse en ese lugar. Y que no claro, sea tampoco que me suelto porque ya no puedo sostener, sino que me suelto porque realmente siento que confío y que puedo estar en este lugar y habitarlo. Entonces trabajo también un poco desde la respiración, desde nada, esto que decíamos, como identificar cuáles son las sensaciones corporales. Y las sensaciones corporales más allá de la musculatura. O sí, sea, hay ejercicios que además de tirarme el músculo me ponen nervioso. Y es como, ok, bueno, ¿cómo puedo hacer para no sentirme nervioso? ¿Cómo puedo hacer para soltar el peso? Necesito trabajar más pasivo, necesito trabajar más activo, como identificar también esas cositas y darles herramientas para que ellos puedan trabajar en la semana, por claro. fuera de la clase, con esas sensaciones, como Sí. dónde siento que en mi vida se repiten esas sensaciones que tengo en el ejercicio. O sea, ¿qué es lo que me hace poner así de nervioso? ¿Qué es lo que me hace sentir que el ejercicio me va a matar? ¿Entendés? ¿Y cómo puedo hacer para no sentirlo? En el ejercicio y en la vida, ¿cómo puedo reequilibrar esa sensación? Sí. Eh, Bueno, lo ayudas a está transitar muy eso, bueno. ¿Cómo? lo ayudas a transitar esa depuración, esa investigación. Ya. Obvio. Este, Hay gente que es más plástica eso que otra. Hay otra gente que sí. te dice, no, la estás flasheando. No, yo Claro, no estoy tensa. ¿qué decís? Y es como, bueno, está bien, no estás. ¿Está bien? Lo Es que tomo. claro, es que si vas en contra, chocás, claramente. ¿Qué, Sí, es que eh, sí. vos, nada, seguramente estás en contacto con otra gente del mundo de la flexibilidad, otros profesores, ves gente que toma clase con vos, después toma clase con otro. Eh, ¿Cómo crees que hay hoy por hoy? ¿Cómo ves el ámbito de la gente que enseña la flexibilidad? Lo que conozcas, por ahí obviamente no conoces cómo se enseña la flexibilidad en Noruega, en China, en Croacia, pero la gente que vos conocés, lo que te rodea del mundo de la gente que enseña la flexibilidad, ¿crees que vas por los mismos caminos o hay distintas escuelas, hay distintas vertientes? ¿Cómo observás vos hoy por hoy esto? Yo creo que esto recién se está estructurando, que hay un montón de variantes, un montón de formas. Yo ni siquiera sé si la forma en la que yo estoy enseñando es la mejor. Como también está todo mutando, siento que es todo muy nuevo, que académicamente hay muy poca información, o sea, realmente cuando vos decís, a mí me pasa que hay alumnos que me dicen, che, Georgie, ¿me recomendás un libro de biomecánica aplicada a la flexibilidad? Es como, no existe. Mm, O lo que hay es muy poco o muy básico. O te referís al libro y es como, sigue siendo un atlas de anatomía, como, ¿cómo hago para traerlo esto a la clase? Como que hay poca información. Entonces siento que estamos todos haciendo un proceso de aportar a esta disciplina, como todos los profes que estamos estudiando y tratando de darle forma a esto, y descubriendo también qué es lo que funciona, qué es lo que no, con qué tipo de gente, con qué personas no. Me parece que está buenísimo que los alumnos tomen clases con todos los profes que puedan, claro, como investigar, pasarlo por el cuerpo, fíjate cómo te sentís con una técnica, con la otra, qué es lo que sentís que te sirve. Tomá clases con dos profes que tengan técnicas opuestas. Con uno que te diga en este ejercicio apretá el glúteo, con otro que te diga en este ejercicio soltá el glúteo. Bueno, probá los dos, fíjate qué va con vos, cómo se siente en ese cuerpo. Porque eso, más allá de que claramente hay escuelas como la china o la mongola que son como bastante brutas en el entrenamiento o muy manipulativas, de llevar al cuerpo a posiciones porque viene un entrenador y te lo lleva, no porque vos puedas entrar a ese lugar, o trabajar con chicos muy chicos para explotar esa flexibilidad a futuro, en un deseo que el niño ni siquiera se le lo pregunta tiene. si es lo que Sí, quiere sí, sí, hacer, muy invasiva, como sí, sí. muy impuesto, a excepción de esos casos en donde realmente no
siento que no puedo conectar de ninguna manera. Me parece que hay un montón de escuelas que están tratando de abrir paso y que la mayoría están haciéndolo con la mejor intención, o sea, buscando lo mejor, dar lo mejor de lo que tienen con lo que pudieron atravesar esos profes, digamos. Sí. Entonces es cuestión de probar. No sé de qué podría recomendar. No, ¿sabes lo que? Hablando con vos ahora, se me viene a la mente mi diagnóstico es lo mismo que vos en función de esto que todavía es una etapa de exploración, de formación, de distintas Sí. búsquedas, que no hay mucha bibliografía al respecto, o hay bibliografía muy específica aplicada al deporte solamente, la flexibilidad en el deporte y no la flexibilidad en la vida cotidiana. Pero a mí, yo tengo una duda, puede ser un miedo también, puede ser un miedo, de que cuando se lo vuelva a la flexibilidad algo demasiado académico, se lo estandarice, se lo haga un paquetito y se diga la flexibilidad es esto y la caguemos. ¿Por qué digo esto? Porque desde mi observador, y comparto con otra gente esa misma visión, yo lo que noto es que los cuerpos de los seres humanos, cuando no existía la academia, ¿sí? A nivel global, te digo, no excepciones, cuando no existía la academia, eran más flexibles. Flexibles porque se respetaba más el ser nómade, ¿sí? El movimiento constante, no estábamos en una casa aislada en un mismo lugar, taca, 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 y eran cuerpos más flexibles, pero quizás se reconocían a sí mismas, las personas no se reconocían tanto y no investigaban. Ahora, en este periodo de tiempo, cada vez hay más conocimiento sobre la flexibilidad, pero también cada vez hay más sedentarismo. Hablando a gran escala, la población es muy sedentaria. Entonces, veo que aumenta el conocimiento, pero si no se atiende el modo de vivir en general, o sea, la altura del inodoro, si necesitas el sillón o no, cuánto tiempo pasás en el piso, si trabajamos la flexibilidad solamente dentro de salones cerrados, sobre pisos de baldosa o de goma, no es lo mismo que hacer un split sobre la tierra, al aire libre, en espacios amplios, ¿sí? A veces, te lo digo la verdad, esto me genera como cierto miedo de no cagarla, en esto de, bueno, estamos formando mucha gente, bueno, investigando, hacemos estas charlas, encuentros, nos pasamos gente, investigamos textos, para darle una forma, para poder definir lo que es la flexibilidad, para que cuando una persona diga, mira, estos son los libros, es esto, pero el miedo es no caer en lo otro, bueno, en estandarizar la flexibilidad, ¿sí? Que nuestro modo de vida condicione demasiado. El hombre urbano, el hombre y la mujer urbana, la persona urbana, condicione demasiado por nuestros hábitos cotidianos. ¿Entendés? La verdad no te estoy ni haciendo una pregunta, sino es una observación de ver cómo antes nuestros antepasados tenían cuerpos más fuertes, más flexibles, que te podías trepar un árbol a los, no es que a los 30 años ya te dolía la cintura, sino en avanzada edad, vos ves gente que ha respetado muchas veces en ciertos lugares primitivos donde respetan más su anatomía, tienen la flexibilidad y la fuerza y la movilidad hermosa a los 60 años, y en hábitos y en culturas más urbanas se sabe más, se estudia más, se hacen instructorados, se academiza, no sé si está bien, bueno, no importa, se entiende, se enmarca en una academia el conocimiento, pero son gente más atrofiada, ¿entendés? En cuanto a la movilidad. A mí me hace ruido, el otro día lo hablaba con Lara, que es la gente acá de producción, ella es estudiante de medicina y le va re bien y estudia sobre eso, pero para ella estudiar medicina, que tiene que ver con la salud, adopta posiciones físicas insalubres. Ella y toda la gente que va a la universidad y demás, que para aprender sobre la salud tengo que estar en esta posición leyendo y estudiando mucho, y yo aprendí lo que es saludable según el texto y demás, pero lo cierto es que el estímulo en mi propio cuerpo es insalubre porque estoy fijando una posición. Esa contradicción actual es lo que a mí me gustaría no caer en el mundo de la flexibilidad, en esto que se está formando, ¿entendés? De cómo poder mezclar, darle un contenido, dar una mayor formación a la investigación,
pero viste, no caer en la estandarización de esto de determinada manera, o sea, leer qué es la flexibilidad en posturas chotas y no salir a caminar, ¿entendés? Prefiero no saber la definición de flexibilidad, pero tener hábitos flexibles, eso es lo que digo. Sí, 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 sí. No sé, quería compartir esta reflexión con vos. Ahí igualmente estamos de acuerdo que lo que falla es el sistema. Gracias por decirlo. Claramente. Gracias por decirlo. Claramente, lo que falla es el sistema. O Sí. sea, ¿Cómo mejorarías el no sistema? estamos preparados para trabajar 8 horas por día. Me parece que Claro. ningún cuerpo está preparado para trabajar 8 horas por día. Me parece que eso es parte del sistema productivo, donde la producción pasa por producir dinero y no producir lo que nos genera bienestar o lo que cubre nuestra necesidad, que en otro caso sería trabajar en la huerta con la tierra y producir nuestro propio alimento, o ir a buscar la leña para mantener el calor en la casa, o que son todas actividades que, quieras o no, implican un movimiento del cuerpo. Claro. O sea, que ya de por sí cubrir nuestra necesidad en un mundo donde no tendríamos que ser tan productivos ni tan capitalistas implicaría hacer uso de una movilidad que hoy no la estamos haciendo, porque podemos trabajar en la computadora 8 horas y ir a comprar el tomate. Claro, claro. Y creo que un poco eso nos aleja también de nuestra capacidad como seres humanos para cubrir nuestras necesidades básicas. Necesidades básicas: alimento, comida, calor, hogar, movimiento. Y cómo desde un momento cubrir todas esas necesidades básicas implicarían el movimiento, y por el estilo de vida que llevamos ya no lo implican, ya no es necesario. Cuando para nosotros mismos movernos es lo que nos mantiene con vida, y nos mantiene saludables, y nos mantiene felices. O sea, a mí me pasa, yo estoy de mal humor, me pongo a las 8 de la mañana a dar una clase y termino a las 10 de la mañana y estoy radiante. Es como mi mal humor Sí. se fue. Se limpia Pero en ¿por el qué es? movimiento. Porque la chica se volvió acá, a mí. Claro. No al trabajo, no al quilombo, no al conflicto con tal persona, acá. Y me parece que eso es súper valorable de llamar la atención, digamos, como creo que un poco el instructorado que yo hice con Clau a mí me gustó mucho porque fue muy vivencial. Más Claro. allá de que estudiábamos un montón, ese estudio se hacía en movimiento. Cuando yo no te estoy pidiendo a vos que te estudies todo el atlas de anatomía antes de venir a dar una clase, sino te estoy diciendo: vení a dar una clase y veamos cómo funciona esto acá. Veamos cómo funciona en el movimiento. Haz este movimiento, ¿qué sentís? ¿Dónde lo sentís? ¿Qué músculos se están moviendo? Como estudiarlo desde ahí, desde lo que tu cuerpo siente, desde qué es lo que puedes reconocer desde ese lugar. Es muy difícil explicarle a un alumno un ejercicio sin que lo pase por el cuerpo. Yo te Sí, puedo decir qué es lo no. que tenés que hacer, pero hasta que vos no lo haces, no tomás experiencia o conciencia de ese movimiento en su totalidad. Entonces es como, nada, también explicarle a nuestros alumnos o a los docentes que formemos que el movimiento es básico y que tenemos que movernos más como sea, para todo. Me La parece que última, eso es súper respetable. gracias por tus respuestas, ¿eh? Gracias. No, por favor, a vos, alta reflexión. Escuchame. Total. Esa reflexión influye mucho en un split. Un montón. Sí. O sea, yo creo que por ejemplo, parte de lo que hace que yo hoy esté disfrutando mi trabajo y este como momento que estoy atravesando es que estoy viviendo en un lugar que tiene espacio verde, que tiene sol, en el que yo puedo salir a caminar, con barbijo, sin barbijo, pero puedo salir a caminar, puedo estar en el aire libre. Entonces siento ganas de hacerlo, como el impulso de salir, de moverme, de hacer, de ir, de venir, y también pensando un poco en el momento este que estamos atravesando, en la segunda etapa de cuarentena, y yo lo pienso mucho, o sea, ¿qué sería de mí si yo en este momento estuviera viviendo en el departamento en el que vivía en Capital? Y es terrible lo que imagino, ¿entendés?
Y muchas veces les he escrito a mis alumnos, especialmente cuando empiezan a faltar, quizás no en esta segunda etapa de cuarentena porque está más flexible, pero en el momento en que yo empecé a dar clases online estábamos en restricciones completas de mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho no saber, gente que se quedaba sin laburo, lavar todo porque no sabía si el virus podía entrar con tu naranja que comprabas en el coto, como toda esa paranoia, era escribirles y preguntarle, che, ¿se les está complicando por algo en particular o están faltando a la clase porque se sienten mal? Porque si se sienten mal, por favor, vengan sintiéndose mal a la clase. Hagamos algo con eso, como Claro, que no se tráiganlo a la quede, que no... clase. Tráiganlo a la clase, es como chicos, abran el micrófono, sí, somos 15, no pasa nada. Abraham me diga, la verdad yo hoy me estoy sintiendo como el orto. Chicos, me estoy sintiendo mal, no estoy pudiendo, estoy deprimido, estoy angustiado, me estoy por quedar sin laburo, a mi hijo le pasó esto. Traigámoslo a la clase, porque somos personas, como... yo lo que trato también en esto de... Estoy dando clases solamente por Zoom. Que la virtualidad no haga que el otro se convierta en una figurita, el otro es una persona, y somos 15 personas en una clase trabajando en equipo como si estuviéramos en un salón de clase. Y en Claro. ese salón de clase cada uno llega como está, con lo que tiene, con lo que es hoy en ese momento, y se le hace lugar a eso también. Y es muy loco como cuando uno de la clase abre ese espacio de decir, che, a mí me está pasando esto, y esto hace que yo no me quiera mover más, como no tengo ganas de salir de la cama. Bueno, fantástico, como vení, probá, movete, hacé hasta donde puedas. Necesitas apagar la cámara, hacer la clase con la cámara apagada, apagala. Necesitas hablar la clase entera, como, ok, dale, te hacemos espacio, hablemoslo. Y Sí. como de repente se abre esto de que el de al lado que no te conoce, pero te ve en pantalla todos los días, te diga, tipo, che, ¿querés que esta tarde nos juntemos a tomar un mate? O sea, yo he tenido alumnos que se han hecho amigos por Zoom, Fer. Tinderflex. ¿Entendés? Decir, la puta madre, estamos todos solos, todos nos estamos sintiendo mal. Bueno, no tengo con quién, me conecto con vos, hacemos otro Zoom y tomamos mate a la tarde. Y Claro. eso es hermoso. Y decir como, bueno, me voy a levantar porque me están esperando. ¿Entendés? Porque le dije Sí. a los chicos que la semana que viene voy a estar en la clase. Y voy a intentar ponerle pilas. Y es un montón. Y cómo Es un darte montón. cuenta de cómo te levantaste hecho una piltrafa a la mañana y terminaste a las 10 y de repente tenés un poco más de ganas de vivir. Es tipo, ay Dios, me da lo Es mismo todo. si te sale el split, ¿entendés? Me da lo mismo Tal si te sale cual. el split. Hay una raíz que es mucho más esencial, ¿viste? De trabajar. Eh, Igual. para, Lo para ir que yo cerrando. a los chicos les digo siempre, o sea, donde estén en un lugar que no les guste, que se sientan incómodos, que les traiga más sufrimiento que alegría, muchachos, salgan de ahí. No importa si es el entrenamiento, si es el trabajo, si es una relación de pareja, si es como, salgan de ahí, busquen cosas que sostengan. Si Mirá, tenemos la posibilidad de elegir, ¿por qué vamos a elegir otra cosa? hasta ahora nunca toqué este tema en ninguna de las charlas porque me parecía medio tabú y no sé, pero ahora hablando de esto llegamos a un nivel de profundidad en la charla que lo amerita y tiene que ver con el tema de los consoladores. Nada, mentira. No, Pablo, no tengo problema, ¿eh? no, tiene que ver con la relación con la muerte, ¿sí? En función de muchas veces es porque morirnos, morimos todos de alguna manera, y eso, esa anulación de ese hecho también condiciona la forma en que vivo, la forma en que vivo, la forma en que entreno, la forma en que ejercito, la forma en que hago una clase de flexibilidad. Este, ¿Tenés incorporada en tu vida el tema de la relación con la muerte? ¿Cómo está en vos eso? Mirá, yo creo que... Ay, qué difícil. Yo creo que la relación con la muerte, o sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar que la vida y la muerte son dos opuestos y son como dos cosas separadas, ¿no? Yo creo que la vida va hacia la muerte, es como una línea de tiempo. O sea, yo estoy muriendo todo el tiempo, o sea, todos los días me estoy acercando un poco más a esto que no sé dónde está. Y en todo esto está el envejecimiento, que me parece que es todavía incluso más tabú que la muerte. Entonces, como que
mi acercamiento hacia eso es decir, como, bueno, todavía no estoy acá. La muerte va a llegar, nos va a llegar a todos. Pero la única forma de que esta muerte sea digna es que yo honre todo este camino que está antes. O sea, yo no puedo vivir pensando en que voy a morir, ni tampoco puedo vivir pensando en que no voy a morir nunca. Es como, tengo que tenerla presente y mi forma de honrarla es elegir que mientras yo esté acá, viva en este momento presente, voy a hacer todo lo posible para que mi vida sea lo más feliz y disfrutable para mí y para mi entorno. No, Como también esto de, no te entristece la muerte, no ¿o me sí? entristece la muerte, ¿vos sabés? No, no. Incluso he despedido familiares muy cercanos con mucho amor, con una sensación de que vivieron su vida como la tenían que vivir. También siento que no es mucho mejor una vida más larga o más corta, Claro, sí, sí, tal cual. Hoy, yo sino creo que como qué puedo hacer con ese tiempo. O sea, la vida es prestada. sí, Es un tiempito que nos regalan, como no sabemos cuánto es. Entonces, como, ¿qué podemos hacer con esto mientras estemos acá, en este momento presente? Como, ¿cómo puedo hacer para que este presente sea un poco mejor? Y teniendo en cuenta de que voy a morir y que si mi expectativa de vida o mi ilusión sea tener una vida larga, ¿cómo llego de la mejor forma posible hasta el momento en que ya no esté acá? claro. Y en eso el movimiento, digamos. ¿Cómo puedo moverme de la forma más respetuosa con mi cuerpo que me permita fortalecerme y prepararme para ese envejecimiento que si mi vida es larga va a llegar? Y transitarlo de la forma más feliz posible o más amorosa posible. Me quedaría horas charlando, Georgie, pero Sí. quizás más adelante hacemos una segunda versión. Hacemos otra. Gracias, gracias. Espero que te hayas No, por sentido favor. cómoda, que te haya gustado. Me encantó. Muchas, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo Bueno, y te mando un beso dale, nos grande. vemos por Gracias redes. por todo. Otro besito. Chao, chis.